Gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, primero quiero agradecer aquí a Sergio por la invitación para comentar su libro. Ha sido todo un proceso, ¿no? Largo, interesante, ese tiempo que ya está haciendo. Nos hemos conocido hace unos años, ¿no? Cuando él me hizo las primeras entrevistas justamente para este libro, ¿no? Bueno, él publica, ¿no?, en el periódico unas columnas semanales, ¿no, Sergio? Que va publicando sobre música, sobre diferentes temáticas, ¿no? Entonces ahí me ha entrevistado en varias ocasiones para hablar sobre el proyecto Jaime de Antaño, para hablar sobre la tienda de discos Foncartor y para hablar sobre mi persona como coleccionista de discos, ¿no? Entonces hemos tenido varios encuentros, varias charlas, hemos compartido así música, discos y de todo, ¿no? Entonces ahí ha surgido, digamos, esta amistad y luego he ido siguiendo poco a poco su trayectoria de entrevistas que ha empezado a hacer a mucha gente, ¿no? A muchos coleccionistas, a muchos, gente que trabaja en el medio de la música. Y este libro es el resultado de todas esas entrevistas de mucho tiempo, ¿no?, que ha estado haciendo y publicando en el periódico. Es como una recopilación de todas sus entrevistas. Y cuando ya tenía el libro finalizado, me lo pasó, ¿no?, para leerlo, para hacer un comentario, una presentación, una introducción al libro. Y entonces ahí he podido ver más o menos todas las temáticas que toca el libro en general, ¿no? Y bueno, abarca muchos temas, todos relacionados a los discos, a la música, al coleccionismo y a los objetos musicales, ¿no? Estos son los objetos musicales. Los objetos musicales son los que en el siglo XIX contenían música, ¿no? Antes la única forma de transmitir la música era a través de las partituras, ¿no? Entonces los primeros documentos eran partituras. Y en el siglo XX ya empiezan, ¿no?, los discos de vitrola, que son las primeras formas de grabación. Este es un disco Méndez de la primera empresa boliviana. Y posteriormente empiezan ya los discos de vinilo, ¿no?, a mediados del siglo XX, 1960, y después los cassettes, finalmente los CDs, y abarca todo este amplio, digamos, espectro de objetos musicales, el libro y, bueno, las diferentes personas que han sido entrevistadas y que hablan sobre sus diferentes locuras, ¿no? Cada persona tiene su propia locura, así los loquitos, como el Huáscar, sí, el loquito del bar, como el Huáscar, que es aquí un loquito coleccionista, y bueno, todo el mundo, ¿no? Si todos, el Daniel, otro compañero ahí, loquito coleccionista, igual todos el Tintín, otro coleccionista, puro coleccionistas loquitos, ¿no? Entonces, luego me ha pedido hacer este comentario, ¿no? En general, las ciencias sociales y la música arruinó mi vida, ¿no? Pero bueno, entonces, luego estaba pensando yo, ¿cuál es la importancia del libro de Sergio, ¿no? Entonces, para hacer este comentario, he hecho una breve recopilación de toda la bibliografía que existe en Bolivia sobre discos, específicamente sobre discos, ¿no? Porque hay mucha bibliografía que habla sobre música en general. Hay cientos, miles de libros que hablan sobre música indígena, sobre danzas, sobre trajes, sobre vestimentas. Y peor en Oruro, ¿no? Los orureños están otros loquitos, ¿no? Otros loquitos con el carnaval de Oruro. Entonces, la producción, digamos, intelectual, o de investigación antropológica, sociológica, historiográfica, con relación a la música en Oruro es gigante, es monstruosa. Pero ninguna investigación, o muy pocas, se dedican exclusivamente a los discos. Tomar el disco como un objeto de estudio, tomar al disco como una fuente de investigación, ¿no? Eso es otra cosa diferente. Entonces, bueno, el Repositorio Nacional de Bolivia se funda en el año 1969. Entonces, eso quiere decir que hasta antes de eso, todos los discos que se producían, bueno, discos, libros, películas, todo lo que se ha producido en Bolivia, no había un lugar donde se resguarde, no había un lugar, todo se perdía, ¿no?
Entonces, a partir del 69, el Repositorio Nacional de Bolivia recibe todas las producciones intelectuales del país. Entonces, si alguien produce un libro, un disco, una tesis, un cassette, cualquier cosa, se dejan una copia en el Repositorio Nacional de Bolivia. Y he ido a investigar el Repositorio Nacional de Bolivia y todo se ha perdido, ¿no? Porque es así como, bueno, la insuficiencia del Estado, ¿no? De todos los gobiernos desde el 69 que nunca han podido controlar o tener así como un orden, una catalogación para saber exactamente qué hay, ¿no? Que se ha perdido, pero no existe, ¿no? Así como un archivo histórico musical como tal, ¿no? Es la propuesta que nosotros tenemos con el proyecto Jaimes de Antaño, hacer el Repositorio Nacional de Bolivia o la Fonoteca Nacional de Bolivia, ¿no? Para recopilar toda la música de toda Bolivia, de toda la historia de más de un siglo de música producida, ¿no? Que es lo que se ha perdido y lo que se está perdiendo. Y bueno, los libros que se han producido, bueno, en 1925 hay un libro famosísimo que es el libro de la independencia, del centenario de la independencia de 1925, donde hay un artículo de Benjamín Alejo que toca levemente el tema de la música y habla así como muy escuetamente sobre algunos grupos como la Filarmónica Primero de Mayo, que había grabado discos, ¿no? Y algunos otros, ¿no? Después de 1948, Nicolás Fernández Naranjo, en el tomo número 3 de la vida musical de Bolivia, en el libro, otro libro grande, así del cuarto centenario de la paz, también habla un poco, así como muy brevemente, y dice, si hay un grupo que grabó y hay otros grupitos, así como muy levemente, una reseña de quiénes han grabado en esa época, en el 48, ¿no? Después, revisando la bibliografía en los años 50, 60, 70, no existen referencias a los discos, probablemente porque los discos no se consideraban un objeto como los libros, ¿no? Un libro siempre ha sido considerado como importante, ¿no? En los libros siempre se les pone el año de publicación, de ediciones, importantísimo, porque el libro siempre ha sido considerado un objeto importante. En cambio, la música o los discos eran considerados objetos únicamente de diversión, ¿no? De entretenimiento, para bailar, para escuchar un ratito y listo. Entonces, por eso no se les ponía estos primeros discos Méndez, no tienen año, entonces no se sabe de qué año ha sido la publicación. Entonces, a través de investigación, de buscar catálogos, de buscar fechas, se puede llegar a determinar, pero el disco no tiene en ningún lugar año, ¿no? De publicación. Por eso, porque no le daban la importancia que se merecía el disco, ¿no? Entonces, a partir de 1987, el primer libro o la primera tesis que existe es una tesis que se llama Acercamiento a la discografía boliviana, fonodiscos de música folclórica popular en 78 RPM, 1930-1960. El autor es Armando Gutiérrez Martínez, es el primero que toma el disco como un objeto de estudio, el disco en sí, y no la música, ni el baile, ni la danza, ni la vestimenta, ¿no? Sino el disco. Y a partir de eso, en 1992, este mismo autor, Armando Gutiérrez Martínez, publica la primera exposición, realiza y publica, ¿no? La primera exposición de discos en La Paz, en 1992, que se realiza en la Casa de la Cultura, organizada por la Alcaldía Municipal de La Paz, en la que hacen una exposición de discos, justamente estos discos Méndez, Víctor, Columbia, Odeón, todos los primeros discos de vitrola que había, ¿no? En esa época. Y ahí tiene, en esa publicación del 92 de la alcaldía, tiene una consignación, una lista de todos los discos que habían sido prestados por diferentes instituciones, ¿no? Como el Repositorio Nacional de Bolivia prestó la cantidad de 50 discos, ¿no? Y están ahí en la lista. Y con esa lista yo he ido al Repositorio Nacional de Bolivia y estoy buscando estos 50 discos, no existen, se han desaparecido, ¿no? Hay otra lista que son los discos que han prestado el Museo Nacional de Arqueología, que los prestó para esa exposición, no existen, ¿no? Entonces todos los discos se han ido perdiendo. Entonces por eso es importante esta exposición del año 92 de Armando Gutiérrez Martínez, ¿no? Son las primeras dos publicaciones que hablan específicamente sobre el disco, ¿no? Después no hay nada en la década de los 90 y
2000 hasta el 2015, que está Jenny Cárdenas y publica su libro La historia de los boleros de caballería, en el que habla específicamente sobre las partituras del siglo XIX y sobre los discos, de las publicaciones en discos de vitrola de los boleros de caballería, específicamente solo sobre ese género musical, pero es importante porque habla sobre las etiquetas, sobre los discos, sobre la producción. Entonces es un aporte importante, ¿no? El año 2017 está la ópera Chola de Mauricio Sánchez Pazzi, que es otro investigador, sociólogo de Cochabamba, que hace una investigación muy interesante sobre la música y sobre la identidad de Bolivia, ¿no? La influencia de la música en la identidad boliviana. Y habla también sobre la producción de discos, muy levemente, pero habla, ¿no? Después su hermano, Radek Sánchez Pazzi, en 2018 publica Felipe B. Rivera, Un puente fecundo, ¿no? Uno de los compositores más prolíficos y más importantes de 1930, de principios del siglo XX, que ha sido olvidado, que va a salir próximamente una biografía, ¿no? Acá con la Fundación Cultural del Banco Central. Y ahí también habla un poco sobre los discos que ha producido y que ha grabado Felipe B. Rivera. Después después están los artículos. Hay 3 artículos que hemos escrito junto con mi compañero Isaac con el proyecto Años de Antaño, ¿no? Las primeras grabaciones de música boliviana, el primer himno nacional de Bolivia de Gerardo Argote, que ha sido publicado en el libro El Vértigo Liberal, en 2019. Después Los Titanes del Vinilo, que lo he publicado en la revista Rascacielos del 2020, y La Música Genuinamente Nacional, que es publicada en El Caníbal Inconsecuente, otra revista literaria, en el 2021. Finalmente, Beatriz Rosels, en 2021, publica El Poder de la Música y la Danza en Bolivia, y ahí hablo también sobre los discos, sobre la producción. Y finalmente, después está el último artículo que también escribí para la revista Piedra de Agua, de acá de la Fundación del Banco Central, que es Los inicios de la industria cultural musical en Bolivia, donde hablo sobre Discos Méndez, sobre la primera empresa boliviana específicamente, ¿no? Esas son todas las publicaciones que he podido encontrar durante más de 10 años de investigación. Son las publicaciones que hablan sobre discos, ¿no? Entonces, hay la publicación de Sergio Salazar Aliaga, Bolivia en discos 2025. Es importante, es clave, ¿no? Porque es un aporte a la bibliografía discográfica boliviana, ¿no? Entonces, eso me parece que es lo más importante, y por eso es que un aplauso para Sergio por su presentación. Para mí lo importante es hablar lo que se está escribiendo en Bolivia, crónica. La crónica no es un género que se explore mucho en Bolivia, y más allá de eso, la crónica musical. No conocemos algo que se explore en Bolivia sobre la crónica musical. Tenemos como referentes, que hemos hablado hace poco, existe como género la crónica, o nos estamos inventando. Y más allá de la crónica como género, la crónica musical. Tenemos como referentes hace poquito a Sergio Antesano y a Javier Rodríguez, que lo publicaba en Fuego. No se habla mucho sobre música y desde la música boliviana. Es muy difícil hacerlo porque no hay un público que consuma. Entonces, hablar desde la radio, hablar desde la comodidad de lo que conocemos, así desde un podcast, no está bien. En cambio, hablar desde un vinilo es complicado. Y aquí lo estamos viendo, lo estamos viviendo, lo estamos haciendo. Y hay que apoyar esto. Entonces, ya, sin más, quiero hablar de Huáscar Cajías, que es economista, aunque no ejerce, por lo que sé. Y bueno, es parte de la comunidad del vinilo. Y bueno, que quiero que hable por ti mismo. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muy contento de estar en esta reunión, y también creo que el evento más importante, que es la chaya de la obra, les decía la guagua de Sergio, ¿no?
Sergio, apenas yo llegaba acá al museo, yo lo miré y lo dije, hermano, este es tu hijo y realmente este es un gran aporte a la historia de la música. Pero tal vez lo que yo encuentro, digamos, más rescatable es de que en el libro lo que se empieza a revisar es quiénes son los protagonistas que rescatan la historia de la música en el país. No estamos hablando solamente del objeto como tal, como es el caso del vinilo, sino estamos hablando de los sujetos, de aquellos individuos que han empezado a construir una personalidad, un carácter alrededor del plástico, como yo llamo el venerable plástico. Es el microsurco a partir del año 1948, haberse creado por la RCA Víctor. Yo creo que nos ha permitido, como nunca antes en la historia de la música, hasta por lo menos entrado el nuevo siglo, poder reflejar la música, la cultura en una pasta de PVC. Y que Sergio ha tenido, digamos, la virtud, ya lo decía la compañera, ha tenido la virtud de colectar la experiencia individual de cada uno de esos protagonistas, de el por qué se han aproximado o por qué están coleccionando este artículo, este depositario de música que se llama vinilo. Y el coleccionismo en realidad tiene en sí misma, aparece con el propio vinilo, ¿no? Un poco Fernando, de una manera muy rápida, un poco nos dibujaba cuál es el escenario en el cual el vinilo aparece. Pues lo que teníamos en esa época eran los grandes teatros, los teatros que ofrecían la música, donde el espectador tenía que asistir a un teatro para poder presenciar estas obras. El que no tenía el tiquete para poder entrar a estos recintos, pues se privaba de poder escuchar esta música. Fue recién cuando se crea estos medios físicos que empiezan a atrapar la música, la voz de aquellos que después de pronto desaparecen, ¿no? Estos son los depositarios del heraldo de la muerte, porque nunca más los vamos a escuchar tal como están grabados, ¿no? Estamos hablando de sujetos que han desaparecido posiblemente en el tiempo, pero que tenemos la gran ventaja por el tema técnico de tenerlos, de atraparlos. Es por eso que muchos coleccionistas, gente que se ha abocado precisamente a colectar música, como es el caso, por ejemplo, de Alan Lomax en los Estados Unidos, que por ejemplo ha recorrido toda la Unión Americana solamente con la misión de poder grabar aquellos juglares, ¿no? Aquellos intérpretes de esa música, por ejemplo, que estaba atrapada en el folclore norteamericano, por darles un ejemplo. Esa es una virtud que después se refleja en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos, donde se guarda todas esas voces, ¿no? Y ese es un anticipo de lo que va a ser el coleccionismo como tal, porque la gente empieza a revisar, hace ese revisionismo de las obras antiguas, de las obras pasadas, precisamente para poder escuchar, poder explicar de alguna forma ese proceso de evolución de la música. Una forma, por ejemplo, de coleccionista es el músico, ¿no? El músico, al recibir las influencias, al reconocer sonidos de antepasados, de épocas antiguas, ha podido también recrear ese pasado, ¿no? Y de alguna forma el músico también se vuelve un coleccionista, un recolector. En Bolivia tenemos el caso, por ejemplo, de Flavio Machicado, el caso de las Flaviadas, quien ha tenido también esa capacidad, por ejemplo, de poder recolectar la música boliviana en discos de 78
EPM, y que en el libro de Sergio se hace una revisión brillante, ¿no? y bastante interesante sobre lo que es los antecedentes dentro de Bolivia. Yo creo que en la década del 80 la aparición de coleccionistas como Sergio Calero, el propio, por ejemplo, Luis Vergara, gente que ha estado, por ejemplo, muy vinculada a medios de comunicación, se ha abocado a esa tarea de poder rescatar aquello que la gente se había olvidado, lo antiguo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé a coleccionar a mis más o menos 17, 18 años, yo lo miraba, yo lo observaba a Sergio Calero, buscando discos, ¿no? Siempre buscando material raro, buscando títulos de esos descatalogados, de esas cosas que no aparecían. Entonces, el coleccionista empieza a aparecer como un proceso de emulación, y es por eso, por ejemplo, que yo o el propio Fernando hemos digamos, si vale el término, hemos copiado, si quiere, un molde o una forma de recolección de material. Y el colectar se ha vuelto una pasión. El buscar el ítem extraño, el ítem antiguo, lo raro, esa se ha convertido el leitmotiv o la base sustancial para poder armar colecciones privadas. Un poco decía, por ejemplo, Fernando, el tema de que no se puede comparar, por ejemplo, con el caso de la biblioteca. Yo pienso de que sí. Lo que pasa es que la biblioteca individual es un espacio, por ejemplo, de curaduría. Es un espacio donde nosotros coleccionamos libros y donde construimos ese espacio donde guardamos nuestros preciados textos, ¿no? Y escogemos. No es lo mismo que una biblioteca privada, o mejor dicho, que una biblioteca pública, donde tienes una diversidad de disciplinas. En una biblioteca privada, tú lo que haces es curar. Y es lo mismo lo que ocurre con los discos. Tú empiezas a curar la música, empiezas a buscar las cosas que realmente te vayan a gustar o te vayan a llenar como individuo. Y el coleccionismo se trata precisamente de abrigar aquello que realmente inclusive te remonte a momentos históricos o momentos particulares de la propia vida de aquel que está colectando el material discográfico. Yo creo que el papel ya hablando del libro de Sergio, y el gran mérito es que ha estado él interesado en conocer a esos nuevos cazadores de este siglo, de finales del siglo XX y también del siglo XXI. Aquellos que se están abocando precisamente a tratar de escribir esta nueva vida que tiene el coleccionismo, en particular en el caso del vinilo. Y yo creo que ese patrimonio va a quedar como el primer antecedente en muchos años sobre esta pasión que nos ha hermanado tanto a Fernando, Daniel y a muchos coleccionistas que de alguna forma hemos empezado a compartir este gusto por colectar y por tener discos, ¿no? Y por apreciarlos y por guardar ese cariño especial, porque también en los discos de vinilo están nuestros recuerdos, están nuestras vidas, y esa vida está plasmada en este aporte que es muy importante y que agradecemos. Y pues quiero pedir un gran abrazo a Sergio por este esfuerzo, y pues que sigan girando los discos por mucho tiempo más, Sergio. Bueno, estamos aquí con el autor, con Sergio Salazar, que es politólogo y ahora se dedica a hacer lo que más le gusta, dedicarse a hablar de libros y de discos. En Bolivia, ¿quién lo hace? Es una quimera, siendo sinceros, siendo honestos. Es muy complicado dedicarse a esto, y él lo está haciendo. Y este libro es un reflejo de ese trabajo de años y de esa pasión. Y bueno, seguimos con
lo que nos tiene que decir. Aló, muy buenas noches a todos y todas. En primer lugar, muy agradecido de que hayan venido a escuchar hablar sobre un libro. Hoy creo que es muy poco común la concentración de estos espacios, ¿no? Y sobre todo, bueno, porque es mi libro, ¿no? Entonces, gracias a todos porque estén acá. Bueno, Fernando, Huáscar han dado un panorama muy interesante sobre el tema de la colección de coleccionistas de vinilo, para no ir muy lejos, pero yo les voy a hablar un poquito sobre el trabajo en sí. Este libro nace más o menos hace unos 2 años, justamente hoy día hablamos de eso. Nace como una idea, ¿no? Yo tengo 5 años que soy columnista de música en un semanario que se llama La Época, que es mi casa. 5 años estoy escribiendo ahí sobre música, sobre diversa música de todo tipo, pero en el camino me encontré con personas que iban coleccionando vinilos, con grandes coleccionistas, y bueno, me comencé a escucharlos, comencé a investigar un poco, y ahí nace la idea de por qué no escribir un texto dedicado a ello, ¿no? Por supuesto lo he hecho de una manera totalmente cronológica para que tenga un sentido y un orden lógico para que se pueda entender, ¿no? Tanto en el sentido de sus grandes colecciones individuales, personales de cada uno de ellos, pero paralelamente también lo que van trabajando y lo que van haciendo a partir de la radio, ¿no? Ellos están en la radio, en la Guaynatambo, que también me invitaron a un aniversario llevando un disco de vinilo también, ¿no? Hablé sobre eso. Y bueno, todo de una forma introspectiva, pero también lo que ellos van haciendo, ¿no? en el día a día, y cómo van compartiendo su mundo musical al público, ¿no? En eso me he encontrado con grandes coleccionistas, ¿no? Hay, por ejemplo, no está aquí Alejandro Ríos, pero él saca un documental de Clímax, muy importante, y por supuesto un gran coleccionista del mismo grupo, ¿no? Son esas joyas que hay en estos espacios que uno va conociendo. O también está nuestro amigo, el de Kiss en Bolivia, ¿cómo era? Edwin Hidalgo. Edwin Hidalgo, ¿no? Personaje que es parte del Kiss Army, ¿no? A nivel internacional, pero tiene una gran colección de Kiss aquí en Bolivia. O tuve charlas como con Puca Reyes Villa, hablándome de su gran colección sobre los Rolling Stones, y que hay unas anécdotas donde él se va a la radio y está una semana y tenía que ganar un premio Guinness por hablar de los Rolling Stones una semana, durmiendo en la radio, estando ahí poniendo música, pero por el tema de no sé cuántas horas, ¿no? 120 horas, ¿no? Por el tema de los tramiteos y todo eso no le dan el premio Guinness, ¿no? Pero en el fondo lo ganó, ¿no? O sea, fue una experiencia linda. Estuve con Sergio Calero hablando desde su programa Siglo XX, desde la obertura, el boliche, hablando de la colección de los Beatles que tienen, de la colección de vinilos. Hay gente muy interesante. Con Javier Larraín, ¿no? Aquí nos ha presentado el tema de Pimbes, pero bueno, estuvimos hablando de Silvio Rodríguez, y bueno, con muchas personas más. No les quiero dar muchos datos sobre el libro, pero quiero que lo compren y lo puedan leer, pero también anticiparles que hay locaciones como bares y cafés. Ahí está el Capotraste, la Obertura, la tienda Surco. La siguiente semana estamos planeando hacer una pequeña presentación ahí en Surco, en la 6 de agosto en Típica, para los que quieran acompañarnos de nuevo. Y también hay unos bares, ¿no? Como, bueno, Archivos Centeos, Diego Prieto, que no está acá, pero él trató de abrir una tienda que se llama Shop de Amélie, otro gran coleccionista. O reuniones y muestras de coleccionistas, como las jornadas de los Beatles en La Paz, el 2003, que fue algo muy grande. Se juntaron los mayores coleccionistas de los Beatles para hacer esto. Lo de vinilos de Kiss, ¿no? que lo hacen cada año, creo. El documental de Alejandro, que ya veíamos de Clímax. Y bueno, así, es un aporte, creo que muy lindo a
a la historia de la música, de los vinilos aquí en Bolivia. Creo que es un aporte muy lindo al trabajo que tal vez no se ha hecho mucho, o por lo menos yo no lo conocía. Ahora me ha abierto un poco más el panorama Fernando, pero esto también significa seguir trabajando para más, ¿no? Este es un tomo, el primer tomo de un trabajo de 7 libros que estoy armando sobre temas de música. Entonces, que sea un buen comienzo y bueno, espero que les guste mucho. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden hacerlo, preguntar. Muchas gracias. ¿Está claro? Creo que más allá de dudas, cualquier cosa, hay que estar conscientes de que este es un trabajo muy fuerte, muy duro, sobre la crónica en Bolivia. Y bueno, hay que agradecer al autor por ese trabajo. Ya como título, Fernando, cuando se cerró, se deriva Lauro, esas cintas maestras quedaron en el olvido, ¿o dónde están? Bueno, han habido, o sea, cuando han cerrado las empresas, lo que ha sucedido es que todo era pues privado, no era nada estatal, ¿no? Entonces todo ha quedado en manos de las familias. La familia Eriva, que eran los hermanos Ibáñez, ¿no? Entonces ellos son los que tienen y lo que tenían todos los archivos, todas las cintas de discos Eriva, y lo mismo con Discolandia, ¿no? Que ha sucedido que queda con la familia Dueri y Lauro, de Laureano Rojas, ¿no? La familia Rojas, que son los que mantenían y mantienen todavía todas esas cintas antiguas para poder reeditar, pero ya no existe forma de reeditar discos de vinilo en Bolivia porque se han cerrado, se han vendido todas las prensas, ¿no? Las prensas de producción de discos de vinilo. En el año 1997 ha llegado un empresario peruano que ha hecho un intercambio y les ha comprado todas las prensas, tanto las 3 prensas que tenían Discolandia y la prensa que tenía Eriva, la de Lauro y la de Discos Alborada, que eran todas las prensas que existían en Bolivia, y que este empresario peruano les ha traído quemadores de CD para quemar CDs, que en el año 97 era la moda y era lo nuevo, ¿no? El disco compacto. Entonces, multicopiadoras, ¿no? Para copiar 10, 20, 100 CDs. Entonces ahí se han perdido, pero las familias son las que tienen, ¿no? Todas esas cintas masters. Si me permites, Fernando, complementar. El gran problema del patrimonio cultural boliviano y en materia de discos es de que también siendo dueños de los derechos, siendo dueños de los registros, poseedores de esas grabaciones, se ha cometido también, si quiere llamarse un genocidio cultural, porque lo que ocurre es de que muchas de las cintas de artistas nacionales bolivianos eran, por ejemplo, regrabadas. Mucho del material fonográfico no era conservado, y esto se hacía precisamente para poder abaratar costes, ¿no? para las empresas. Y esto, bueno, es algo que se ha ido contando así medio de manera underground, ¿no? Muy debajo. Oye, te cuento de que el tema del catálogo o de tal artista no existe porque la empresa nunca se ha abocado al cuidado de estas obras. Más allá de que, digamos, en las décadas posteriores se hubiera vendido, digamos, estos registros a empresarios privados de afuera, qué sé yo, la mayoría del material lamentablemente se ha perdido en el olvido precisamente por ese tratamiento, digamos, poco cuidadoso con la fonografía. Y esto de la fonografía, por ejemplo, en el caso de Argentina, encontramos, por ejemplo, a depositarios que guardan el patrimonio de su música, donde tienen inclusive 2, 3 copias en cinta y tienen inclusive en vinilos, donde tienen ahí salvaguardada, ¿no? Todo el material, cosa de que acá no ocurre.
No ocurre en Bolivia, lamentablemente. Son pocos casos donde se cuenta, digamos, con copias. Es por eso que mucho del material, por ejemplo, que se reedita actualmente, que se está reeditando, lamentablemente se está tomando como fuente maestra el vinilo y no la cinta, como el caso de Wara o el caso de Climax. Ese es el gran problema y es también consecuencia de la debilidad institucional que siempre ha tenido el Estado. Ya lo decía hace rato Fernando, él cuando fue a averiguar, se dice que en la época de los gobiernos militares, por un tema de, si que llamar, de complejo, muchos archivos sonoros fueron destruidos, ¿no? Entonces, lamentablemente es la historia de del cuidado de nuestro patrimonio musical. Si alguien más tiene alguna duda, pregunta, Daniel. Bueno, primero que nada, querido Sergio, felicitarte, ¿no? Felicitarte por este lindo e importante trabajo que presentas hoy. Mi consulta sería algo más personal para vos, ¿no? Porque en este libro tú entrevistas a muchos conocidos coleccionistas del ámbito y personas, ¿no? que estamos en esto de los vinilos. Y quería preguntarles a vos, nos puede dar una experiencia personal. Yo sé que también te ha picado pues, un poco el bichito de los vinilos, tal vez un poco sobre tu propio coleccionismo, tu propia melomanía. Claro, sumamente bonita pregunta. Primero por haber conocido tanta gente con tremendas colecciones, ¿no? Que uno queda realmente impresionado y dice, wow, quiero ser así, ¿no? La casa de Huáscar, ¿no? Me impresionaba la cantidad de vinilos, de Sergio Calero, ¿no? Los que tenían 30.000 vinilos, ¿no? Y cosas así. Yo en mi prólogo en mi introducción voy a dar un dato que no es tan necesario, pero esta introducción yo la escribí hace 2 años cuando nacía el tema del vinilo. Esta introducción es un poco anacrónica, van a ver algunos datos luego, ¿no? Pero sí armo cronológicamente, ¿no? Justamente mi madre está acá y el primer vinilo que yo tengo a mis 5 años de música folclórica para que baile, ¿no? Comienzo a ser un poco más adolescente y me encuentro a mis 11 años más o menos con unos discos de vinilo de mi tía en mi casa, de Silvio Rodríguez. Pongo Silvio Rodríguez, me hace volar la cabeza y me transforma la vida, ¿no? Me vuelvo poeta hasta mis 15 años, gracias a Silvio. Tengo un libro de poesía no publicado, muy mío, mi madre me lo hizo empastar y está ahí en mi casa, digamos, ¿no? Pero comienzo con la música. Y bueno, ahora tengo mi colección de vinilos muy a gusto de este último tiempo. Yo soy muy pro rock argentino, por ejemplo, ¿no? Entonces sí tengo 73 Vida de Charlie, pasando por poco de Spinetta, Calamaro, Fito, ¿no? El amor después del amor, Clave, el disco más vendido de la Argentina. Tengo ahí mis cosas, ¿no? Tengo algunos discos también firmados, tengo uno de los Carcas que me lo firman todos ellos en mi colección. Tengo un disco de Willy Claure firmado por ellos, de Octavia también, ¿no? Entonces, algunos los he hecho encuadrar, ¿no? Entonces sí tengo ahí algunas cositas interesantes, ¿no? Y es lindo porque es como decía Huáscar, es algo muy pasional, ¿no? Es muy de uno, ¿no? No cualquiera es coleccionista, no cualquiera le gusta tener el disco, ya está saliendo. Yo ya estoy ansioso de ir mañana a recoger mi disco, el Grillo Villegas, del Pesanervios, ¿no? Ya lo habíamos pagado hace medio año, creo, ¿no? Pero, claro, son cosas que sí, como la barba del tigre, ¿no? Me gusta eso. Si no lo sientes, no lo entiendes, ¿no? Entonces es más o menos así, ese gustito. Y yo soy bastante cachivachero. Aquí mi esposa me dice, voy a quemar un día todo. Y yo, no quemes, esto vale muchísimo, ¿no? Mis muñequitos de los Beatles, desde Playmobil, Legos, peluchitos. Y me dice, ¿por qué tienes 20.000 Beatles? Es que este es peluche, este es Playmobil, ¿no? Entonces, es ese gusto, es esa forma de adquirir esa pasión. Entonces sí, no, es muy lindo. Y bueno, mi colección está enfocada un poco más en el rock argentino, ¿no? Está ahí
Por ejemplo, poníamos hace un ratito el Unplugged, ¿no? Del 97 de Charly García, donde está con el pelo largo y pintado de rubio. Es un homenaje a Kurt Cobain, a la muerte de Kurt Cobain, ¿no? Y se pierde media hora en el baño en pleno concierto, ¿no? Van al baño a buscarlo y está botando el piso con unas buenas líneas, ¿no? Pero es de Charly, digamos, ¿no? Entonces esas anécdotas de tremendo disco, ¿no? O a ver, ¿qué otras anécdotas hay en el disco? Cuando se olvida la letra, en esa partecita de Domingo 3M, y el Merley con de Serú Girán, ¿no? Se me olvida la letra de pleno show, pero ese Charly, ¿no? Y por eso ese disco es pues fascinante, son 2 discos, ¿no? Ese lo conseguí en Buenos Aires, en el Ateneo, tremendo lugar, ¿no? Hermosísimo, y además cuando Buenos Aires era baratísimo, ¿no? Ahora creo que ha cambiado todo. Bueno, ¿alguna duda más? Bueno, estamos hablando de que la música es política y bueno, estamos en unos momentos muy políticos. ¿Qué piensas sobre lo que estamos viviendo ahora? Los discos están caros. Bueno, más allá de que los discos están caros, estaba viendo igual así qué pasa con Argentina, lo que igual es ese fenómeno. Más allá de la música tenemos que ver qué pasa con el arte en general. ¿Qué está pasando con la producción en general? Realmente con el arte. ¿Han visto esa serie que está muy de moda? ¿Han visto? Los Simpsons. Los Simpsons. No. ¿De qué serie estamos hablando? No sé, no. Oye. ¿Cuál ¿De qué serie? estamos No hablando? sé. El Eternauta. Ah, ¿Por qué no nos está calando tan hondo a nosotros como bolivianos? Tiene mucho peso político, porque esa serie fue escrita en los 50, más o menos en los 50. Y lo que pasó luego con el autor, con su familia, no es algo que podemos olvidar y dejar pasar. Y bueno, ya. Aquí estamos viviendo esa euforia de lo que está pasando con la serie y con... Ay, ya, estamos hablando de eso. Bien, bueno, entonces te felicito porque es muy difícil trabajar, compilar un trabajo de un libro, pero mi pregunta va un poquito más allá y con gente que hace colección, con gente que de pronto se ha acostumbrado a disfrutar de estas colecciones en casa. ¿Qué tenemos que hacer? Porque a Bayet, Sotomayor, Malcom, cuando se rompen, solo queda una entidad que se dedica a cobrarte si respiras música. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Y lo digo en general porque debería ser una tarea de todos, ¿no? Abrir espacios, confrontar a las autoridades, o qué debemos hacer, porque esas colecciones no pueden estar cerradas, no pueden ser para 10. Nos encantaría que todos ustedes nos compartan esa música y podamos disfrutarla. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Bueno, sí, es una pregunta bien en abstracto. Creo que esa pregunta debería ir a los candidatos políticos de hoy, ¿no? Pero sí, no sé, hay que trabajar mucho por la música en el país, ¿no? Si algún día yo tengo poder, lo primero que me gustaría hacer es un museo del rock nacional, ¿no? Y trabajar con artistas, ¿no? Lo segundo, lo que decía la compañera, la música es importante, ¿no? Políticamente, justo anteayer hacía un artículo de Atajo, El Tiempo, una canción escrita en 1997. Panchi, aquí Marifer fue un manager de Atajo. Me decía Panchi, esa canción la escribí en el 97 y cuando fuimos a los canales era bastante censurado. Hoy me gusta que tú hayas escrito y hayas hecho un análisis sobre eso y que esa canción sea que haya sobrevivido en el tiempo, ¿no? Y que le he dicho, sí, es una actualidad, es como si lo hubieras escrito ayer, digamos, ¿no? Entonces son de esas cosas que la música, solamente la música las puede hacer, ¿no? A ver, Huáscar.
el gran detalle es de que el gran problema de Bolivia siempre ha sido la falta, hace rato les decía el tema de la institucionalidad, ¿no? En realidad la ausencia, digamos, del cuidado, de la protección del material fonográfico, la cultura, lamentablemente nunca ha sido una preocupación o una prioridad. Imagínense, por ejemplo, estamos cumpliendo 200 años como país, estamos cumpliendo 200 años. Y yo, por ejemplo, conversaba con un grupo de coleccionistas respecto y decíamos, ¿qué está pasando con Bolivia que ni siquiera se realiza un proyecto de rescatar por lo menos 10 discos básicos, ya sea en disco compacto o hacer un tributo al patrimonio cultural de Bolivia, ¿no? Ese rescate. Pero al parecer la cultura siempre va a ser la última rueda, la última rueda de lo que tenga del que carro, ser. Ese es el gran problema. Ahora bien, yo creo que también tiene que ver con la falta de comprensión del Estado de que necesita del sector privado, porque el sector privado es dueño también de este patrimonio, ¿no? Y el sector privado es el que es poseedor de muchos de estos registros. Lo que ha pasado, por ejemplo, en Argentina el año 2015 para la recuperación, por ejemplo, del registro de este sello, Fernando, ¿te acuerdas? Este sello discográfico que tenía el subsello Shasham. Ya. Este sello, lo que pasa es de que no, era ahorita me voy a acordar. Resulta que el 70% del patrimonio musical estaba en manos de esta empresa privada y el otro porcentaje estaba en manos de Sony Music. Resulta que el Estado argentino compró mediante una negociación todo ese 70% que estaba siendo guardado en los depósitos ahí, que lleno de moho, y que fue de alguna forma nuevamente grabado, ¿no? Utilizado, rescatado, y en el cual, por ejemplo, el tema de regalías, por ejemplo, es en favor de los creadores, en el caso de Argentina, ¿no? Y inclusive hay una institución que solamente se dedica a salvaguardar el patrimonio cultural, el patrimonio fonográfico, y eso no existe, por ejemplo, en Bolivia, no existe. Y bueno, pues es lamentablemente el resultado de nuestro atraso como Estado, como país, y que, bueno, de alguna forma se habla entre líneas en esta obra, y que, bueno, esperemos ustedes también podamos hacer todos un trabajo mancomunado y podamos hacer algo más, ¿no? que simplemente crítica. Bueno, ahí yo quería aportar algo antes de continuar, ¿no? Porque el compañero que se ha ido, por cierto, ya no va a escuchar la respuesta, pero él hablaba sobre compartir, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para compartir las colecciones y compartir todo eso, ¿no? Eso es justamente el objetivo de nuestro proyecto Ajayus de antaño. Si buscan en Facebook, en YouTube, tenemos el canal, la página Ajayus de antaño. Entonces lo que hacemos es digitalizar estos discos, los discos de Vitrola de 78 revoluciones de 1910, 20, 30, 40. Qué guapitos. Entonces digitalizamos y difundimos a través de YouTube, de Facebook, de las redes sociales, ¿no? Es la forma de preservar, o sea, la forma actual que tenemos nosotros como para preservar la música y poder compartirla, porque si no va a desaparecer. Estos discos de Vitrola son súper frágiles, ¿no? Se rompen, no son de vinilo, pues son de carbón, de shellac, como les llaman en inglés, ¿no? Entonces se caen, es como vidrio, se rompe, se quiebra, y ya no hay forma de recuperar esa música, ¿no? Por eso, para no perder esa música, nosotros la digitalizamos y la subimos a las redes y la difundimos de forma gratuita, ¿no? Aunque hemos tenido ya reclamos de derechos de autor de las empresas transnacionales, ¿no? Como Sony Music, que nos han interpuesto un reclamo de derechos por subir su música. Discos de hace 100 años que ya son, digamos, libres, patrimonio, ¿no? Ya no tienen así derechos de autor, pero siguen reclamando porque son unos ratas, ¿no? Como todas las empresas transnacionales. Pero esa es la forma en la que hay que difundir y preservar, ¿no? Digitalizar y después compartir en internet.
al tiempo también de felicitarte y agradecer por eso, un poco también comentario general, son las iniciativas ciudadanas, individuales, de las personas y de los colectivos que mantienen viva la historia de la música y del vinilo. A veces también queremos ponerle al Estado, sobre todo al Estado boliviano, con mucha carga, pero realmente el Estado no lo entiende. No lo va a hacer. No solamente no lo va a hacer, sino que realmente no lo entiende. Nuestras autoridades no ven el acervo cultural que tenemos. Y es ahí donde cada persona desde su esquina, ¿no? Los coleccionistas, la gente que tiene tiendas, la gente que hace programas, críticas, actividades crónicas, que escribe, que producimos, vamos generando este nuevo movimiento de la música en Bolivia, y no solamente de la recuperación, sino también la proyección de lo que va a venir a futuro. O sea, esperar que el Estado nos resuelva las cosas. Por ejemplo, hablaba el señor sobre las colecciones hace poquito. Hay la gente, los herederos que van abriendo sus depósitos. Por ejemplo, hace menos de un mes se contactaron conmigo de Saba Records, que no sé si conocían, que eran el estudio, los discos MIS, que durante algunos años fueron paralelos en Discolandia, y una de las nietas ha encontrado material del estudio, ¿no? Que me llamaba y decía, no, hemos encontrado un montón de cosas, a ver qué podemos hacer, ¿no? Y ese es el interés también de poner en valor, y que los autores y los compositores también conozcan las normativas. A veces, por ejemplo, aquí en Bolivia nos dejamos intimidar por contratos que no existen ya, o por amenazas legales que ya no funcionan, cuando los derechos fonográficos de muchos discos nacionales ya no existen. Exacto. Bueno, sí, justamente muchos siempre dan muy buenas iniciativas y es algo bien ciudadano. Quiero agradecer a todos y todas por haber venido y compartir un momento con el tema del libro. Está allá atrás los que quieran comprar. Y bueno, la siguiente semana vamos a estar en Surco, en la 6 de agosto. Y muchas gracias a todos.